Eh, pues muchas gracias a todos por conectarse al ciclo de seminarios del Centro de Investigación Biomédica de Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy tenemos un invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es el doctor Federico Ávila Moreno. Él es egresado de la carrera de Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y él realizó sus estudios de maestría en ciencias y doctorado en ciencias en la especialidad de biomedicina molecular por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Entre el 2006 y 2010, él fue contratado como investigador postdoctoral y asociado a nivel C por la Universidad de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, en la Ciudad de México. Ahí él implementó el estudio de las aberraciones cromosómicas de alta frecuencia y patrones de metilación del DNA genómico en tumores sólidos de pacientes con cáncer pulmonar en los diferentes estadios clínicos bajo atención oncológica en el INER. Él desde el 2011 y hasta la fecha, él es profesor titular en nivel C, PRI de nivel D, que es un premio que se le da en la UNAM por productividad, es NICONACYT nivel 2 y jefe de laboratorio 12 de la Unidad de Investigación en Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Eh, eh, Él ha realizado diferentes estancias cortas de investigación en Estados Unidos, publicado 45 artículos científicos. En el 2018 fue galardonado por el premio Aida West Puis por el mejor trabajo de investigación aplicada en la genómica del cáncer y asimismo recibió el premio a la dirección de la mejor tesis de doctorado otorgado por el Consejo Farmacéutico Mexicano y COFEPRIS por el estudio de epigenómica y nuevos blancos terapéuticos en cáncer. Eh, Actualmente, él se dedica, su línea de investigación es biomedicina molecular, diagnóstico y terapias en enfermedades crónico-degenerativas y cáncer pulmonar. Y bueno, pues es un gusto tenerlo aquí de invitado. Y bueno, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora Patricia Martínez. Si me escuchan bien, solo para confirmar que mi audio y mi Sí, sí, micrófono funcionen. sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Antes que todo, le decía a la doctora Patricia Martínez que no tengo el gusto de conocer el Centro de Investigación Biomédica de Oriente, pero bueno, pues estoy muy honrado con esta invitación que me ha hecho llegar la doctora Irma Fabiola Domínguez Avilés. Te agradezco, doctora, que en tu calidad de directora. Pues eh, el día de hoy intentaré darles es una charla, más que un seminario, eh, aquí desde la FES Iztacala, que es la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en el norte de la Ciudad de México, más bien ya en el estado, donde estamos ubicados. Esta es, digamos, la fachada de la unidad de investigación y ubico como mis principales, em, pues como alma mater, sin duda la UNAM, pero también al INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como una de las instituciones que aquí lo pueden ver ustedes del lado derecho, abajo, una de las instituciones que me ha otorgado la posibilidad de crecer con esta línea de investigación y de pensamiento que tenemos, que ya lo comentó la doctora Patricia. Y esta charla pues está enfocada preferentemente, bueno, pues, cuando me pidieron un título, la verdad es que no sabía qué título poner. Y este, bueno, intenta resumir parte de los últimos de 5 a 8 años que hemos estado trabajando en este ámbito del análisis del genoma y el epigenoma en cáncer de pulmón. Sin embargo, también estamos enfocados en enfermedades pulmonares de otro tipo, como infecciosas, como tuberculosis, infecciones por influenza, pues más recientemente, como ustedes probablemente ya saben, pues por SARS, por CoV-2. Em, ya en esta charla no tengo ese trabajo para mostrárselos, tal vez en otra ocasión. Hemos trabajado con pacientes del INER durante la etapa de la pandemia y bueno, pues sin duda es un tema muy interesante e importante para nosotros desde la UNAM, y debo decir que tenemos un convenio de aquí desde la UNAM con el INER y de manera más reciente con el INCAN. Esperamos tener esa posibilidad de concretar.
eh, la vinculación con el INCAN. Y bueno, pues el INCAN aquí lo muestro, pero también al programa de doctorado en ciencias biomédicas, que es uno de los programas, me atrevo a decir, más exitosos enfocados hacia el área biomédica y que es parte de mi línea de investigación y de mi abordaje científico. Daré algunos antecedentes de por qué, tratando de justificar por qué nos hemos enfocado en el estudio primero del cáncer de pulmón, que es donde versará mayoritariamente mi charla el día de hoy, hablándoles sobre pues, el cáncer, ¿no? El cáncer pulmonar, la incidencia y la mortalidad em, por cáncer pulmonar a nivel mundial. Ustedes lo pueden ver aquí, son datos del Globocan del 2015. Sin embargo, los datos más recientes del 2020 indican que la tendencia es muy parecida. En países desarrollados, vean ustedes cuál es la tendencia en términos de incidencia a nivel global, cerca de 1,8 millones, mientras que la mortalidad pues es prácticamente el 80-85%. Lo pueden ver ustedes en países en vías de desarrollo. El cáncer de pulmón pues está ubicado en la primera causa de incidencia y mortalidad, seguido del cáncer de mama. Sé que allá en su centro están llevando a cabo estudios en este sentido y de diagnóstico. Y bueno, vean ustedes algunos otros eh, de tumores óseos, algunos tumores sólidos. Entonces, bueno, en cáncer de pulmón, eh, a pesar de las distintas pues, políticas de salud a nivel mundial, como espacios libres de tabaco, por los últimos 10 años, pues promovidas por la Organización Mundial de la Salud, pues a pesar de estas políticas muy importantes a nivel mundial, y bueno, nosotros también aquí en América, en México, Estados Unidos, en los países de Norteamérica, a pesar de estas políticas no se ha logrado incidir de manera eh, directa o de manera muy eh, eh, fehaciente que los casos y la mortalidad, la incidencia y la mortalidad disminuyan, ¿no? Existe una tendencia al aumento, el aumento de estas neoplasias o enfermedades malignas pulmonares, ¿no? Y en nuestro laboratorio, que es, pongo aquí esta imagen que los estudiantes de mi laboratorio han hecho, nos hemos enfocado en tratar de estudiar los aspectos moleculares que tienen que ver con el estudio de la regulación epigenética y la regulación transcripcional para entender o acercarnos al entendimiento y pensamos que en algún momento a la comprensión de algunos mecanismos que nos permitan entender por qué estas neoplasias, a pesar de tener políticas de salud y algunas otras, em, pues que no solamente son los espacios libres de humo, en países como México, la exposición a biomasa o humo de leña, pues al interior de la República es una variable muy importante para desencadenar enfermedades pulmonares, entre ellas el EPOC, que es la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, el cáncer de pulmón, fibrosis, etcétera. Entonces, existen otras variables como son los hábitos alimenticios, que probablemente ustedes ya saben. Y lo que queremos hacer en nuestro grupo de investigación acá en la UNAM, en colaboración con el INER y el INCAN, como ya les dije, es entender qué mecanismos pueden estar siendo consistentemente em, preservados por la neoplasia para evadir la terapia, ya sea a nivel inmunológico, o sea, a nivel de terapia dirigida con blancos terapéuticos que probablemente algunos de ustedes ya conocen, que mencionaré algunos muy brevemente. La quimioterapia como tratamientos de primera elección en los pacientes, por qué no responden, porque algunos sí responden. Entonces quisiéramos, y ese es mi propósito de esta charla, convencerlos de que algunas evidencias que hemos logrado en los últimos años pudieran servir como indicadores a nivel pronóstico y de respuesta a la terapia. Entonces, bueno, como preámbulo a los datos que traigo preparados de mi grupo, solo mencionarles que en contraste con otras enfermedades, en este caso preferentemente de tipo infeccioso, el cáncer en general, pues alcanza valores, estos son datos de 2014, pero datos más recientes han aumentado, indican que hay un aumento importante, cerca de 10 millones de
de casos, ¿no? Debidos a cáncer en general. Y de estos, por ejemplo, hay otros aspectos muy importantes en pulmón, como decía yo, en tuberculosis. Ven ustedes el número de muertes debidos a tuberculosis a nivel pulmonar. En fin, son datos importantes para nuestro grupo. em, tenerlo como un contexto. El cáncer de pulmón, bueno, pues en términos de porcentaje, representa cerca del 18% de todos los casos de muerte. Aquí ponemos otros, si podemos organizar una gran cantidad de tipos tumorales, pues superan al pulmón sin duda, pero como tipo histológico em, primario, el pulmón, el cáncer de pulmón, pues representa pues un gran problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Y México pues no es la excepción. En el instituto, en el INCAN, en el INER, pues estamos como nosotros como investigación o como investigadores biomédicos básicos, intentando vincularnos con el área clínica para el entendimiento de esta epidemiología y acercarnos a la epidemiología molecular y respuestas mecanísticas, como ya he mencionado, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen es para pues hacer tal vez una reflexión de dónde hemos estado situados como investigadores en los últimos años para entender o acercarnos a entender, como decía hace un momento, lo que Hanahan y Weinberg describieron ya hace muchos años. Se hicieron una actualización en el año pasado que habla sobre los hallmarks del cáncer. En este caso yo me voy a centrar en abordar aspectos que tienen que ver con las aberraciones genómicas, algunos aspectos de incidencia mutacional en los pacientes con cáncer de pulmón, y cómo esta inestabilidad genómica o cromosómica se relaciona con la reprogramación epigenética. Este es uno de los últimos hallmarks del cáncer que Hanahan ha incluido en esta revisión, en ese trabajo que muchos seguimos. Pasan muchos años y bueno, hacen actualizaciones importantes. Y el otro es la plasticidad fenotípica. Cómo estos mecanismos, bueno, sin pasar por alto todos los demás que probablemente ustedes ya conocen, ¿no? La evasión al sistema inmune, la respuesta antitumoral superada por el tumor, la evasión a la apoptosis, la angiogénesis, sin duda, en fin, una serie de marcas moleculares que desde nuestra óptica hemos decidido desde hace algunos años enfocarnos en el análisis genómico y la reprogramación epigenética, ya como un tema bastante bien aceptado en la literatura. Eh, Hace algunos años mencionaba yo la palabra reprogramación epigenética con un colega, que no va a decir su nombre en este momento, es un gran amigo, pero me decía, no, es que tú no entiendes nada de la reprogramación epigenética. Bueno, pues estamos tratando de entender, pero me da mucho gusto que ya en estas actualizaciones de los hallmarks ya esté incluido como un tema muy importante, ¿no? Desde el punto de vista científico. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar a esto, en estos dos grandes hallmarks y que permiten explicar, como decía yo, la plasticidad, el fenotipo y la función celular neoplásica, ¿no? A ver. Ok, entonces desde el punto de vista epigenético, en esta imagen, lo que quiero mostrarles a ustedes es que distintos trabajos, y yo pongo aquí eh, una, una referencia que es relativamente viejita, ya estos temas avanzan de manera increíble. Los complejos remodeladores epigenéticos, que por ejemplo es el complejo de represión Polycom 2 y el Polycom 1, en este caso está abreviado por siglas en inglés, PRC2 y PRC1, lo van a ver así a lo largo de algunas imágenes. Y el complejo tritórax, que está presentado por las proteínas SWI y SNF, SNF5, pues representan una buena parte de las aberraciones a nivel epigenético están explicadas por desbalances en su función a nivel oncológico. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en estudiar algunas de estas moléculas, sin duda también las metiltransferasas del DNA. No hemos enfocado, no nos hemos enfocado mucho, esto no porque no querramos, sino porque a veces no alcanza el presupuesto, ¿no? Ustedes saben de eso. Este, cómo es en la ciencia, pues, ¿no? A veces no se puede abordar todo. Y las mutaciones somáticas, que lo decía yo, está
medianamente explicada en nuestros estudios como aberraciones genéticas. Entonces, en este contexto nos hemos enfocado y es donde me centraré en nuestra charla a nivel epigenético para tratar de darme a entender de cómo o por qué es que estos mecanismos o estas proteínas son de relevancia a nivel funcional, a nivel oncológico, en las células también embrionarias. Seguro que probablemente ustedes ya han leído estos temas, pero desde nuestro ámbito a nivel molecular en cáncer de pulmón se han abordado muy poco. eh, Se han hecho esfuerzos desde los últimos 10 años. Sin embargo, cáncer de pulmón, sí debo decirlo que viene rezagado a nivel científico comparado con otros tipos de neoplasias, ¿no? Incluso algunos marcadores que sí hay marcadores para el diagnóstico en cáncer de pulmón, pues algunos de esos marcadores están en entredicho, dan datos contradictorios. Bueno, en general oncología sí es, pero en cáncer de pulmón casi siempre vamos rezagados. Y en buena medida, lo platicaba con un clínico oncólogo de tórax y un cirujano de tórax, que es muy probable que se deba a la invasividad que representa la localización anatómica del pulmón y que no siempre es posible tener la muestra, la biopsia en los estadios que uno requiere para clasificar clínica, epidemiológica y molecularmente las nucleas pulmonares, pero bueno, pues hacemos el esfuerzo para que eso llegue a ocurrir. Entonces, bueno, dicho lo anterior, en la siguiente imagen, bueno, aquí hago una síntesis de quiénes son los actores que hemos estado estudiando. Es NF5, llamado también SMARCB1, SH2, que es la enzima encargada de escribir el código de represión de histonas, y ahorita lo voy a mencionar, y una proteína estructural del complejo Polycom. Bueno, esta es serie de antecedentes que muestro aquí en la parte inferior, y lo que nos permiten es proponer que a nivel genético existe un antagonismo funcional entre Polycom y tritórax, y eso se le llama una competencia para generar dominios bivalentes a lo largo del genoma, y probablemente entender por qué algunos genes están apagados y en la vecindad, muy cerca, hay genes encendidos. Entonces se generan dominios o segmentos regulados epigenéticamente de manera diferencial, y los mecanismos que intervienen en ello, pues es este complejo, Polycom 2 que decía yo, donde la enzima STH2 es quien imprime o escribe este código de represión. De manera antagónica está parte del complejo tritórax, que es SW y SNF, quien de manera molecular o a nivel enzimático escribe el código de activación, que está basado en la histona H3K4 trimetilada, la lisina 4 trimetilada. Entonces lo escribe MLL1, que es una proteína que va ensamblada con SNF5. Entonces, la estabilidad de este complejo y de manera competitiva están regulando el genoma, como lo trato de mostrar en esta imagen, donde ambos complejos estarían escribiendo un código, como pueden ver ustedes en verde y en rojo, donde un sitio genético es bivalente, es decir, tiene segmentos o tiene marcas de activación y represión. Entonces, han existido distintas hipótesis para decir, bueno, ¿cómo es posible que existan marcas bivalentes de represión y activación? Eso no tiene sentido, ¿no? ¿En qué momento se van a encender los genes si todo está con marcas de activación y de represión al mismo tiempo? Bueno, pues se han surgido hipótesis que permiten plantear que los factores de transcripción que aquí estoy representando conducen a sitios genéticos blanco, porque los factores de transcripción tienen afinidad por dominios que van entre 6 a 8 o 10 pares de bases, y entonces reclutan a los complejos y imprimen las marcas que correspondan, ya sea de represión o de activación. Pero además de ello, eh, la, eh, la disponibilidad de estos complejos, si nosotros reducimos la cantidad del complejo tritórax, pues prevalecerán las marcas de represión. Eso se le ha llamado la hipótesis del reloj de arena, donde en esta parte del lado derecho podemos ver el reloj de arena, donde está permitiendo el paso en tiempo y espacio de la regulación génica cuando ambos
complejos están presentes y en la falla de alguno de ellos prevalecerá alguna de las marcas, ya sea de activación o represión. Entonces, la hipótesis de la cromatina bivalente nos ha permitido entender cómo a lo que se le llaman genes POIS, es decir, genes preparados, están dispuestos para que en el momento en que la célula requiera, este desbalance representado por el reloj de arena permita que un gen se exprese de manera más rápida, eh, o bien que se mantenga reprimido. ¿Sí? Es decir, son genes que ya están, no solamente están listos para que se induzcan, sino están listos estructuralmente, que la cromatina es lo que hace, ¿no? Mantiene sitios topológicos de la cromatina dispuestos para que se encienda la expresión y existe una respuesta muy rápida, incluso desde el punto de vista inmunológico, pues muy violenta, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces, bueno, existen en cáncer desbalances en el epigenoma entre el policom y tritórax. Aquí en esta imagen lo que les muestro es el grupo policom que imprime marcas de represión, que están representadas en rojo, y a eso se le llama que es una ganancia de función donde Polycom está, es preponderante y entonces puede apagar genes supresores de tumor preferentemente, y entonces el tumor gana, ¿no? Gana función y además, aquí pongo un ejemplo, ¿no? Es el gen supresor de tumor P16, pues está bueno, está reprimido, pero está altamente reprimido por marcas de represión H3K27 trimetilado, y pues eso conlleva que existe un aumento en la proliferación, la invasividad, la metástasis, todo esto que ustedes ya saben, incluso mecanismos que tienen que ver con la resistencia a la quimioterapia o a la terapia dirigida, como mencioné un poco más adelante. Este desbalance al que me refiero yo es que, por el contrario, Tritórax, cuando está presente, que imprime marcas de activación aquí marcadas en verde, eh, podemos decir nosotros que existe pérdida de función de miembros del grupo Polycom, pero es preponderante el tritórax y entonces existe un desbalance en sitios que tienen que estar apagados o reprimidos, y eso conlleva incluso a definir el linaje específico. Cuando una célula pierde su identidad molecular o incluso su identidad fenotípica, es decir, que cuando decimos que hay un tumor con pobre diferenciación, pobre grado de diferenciación, ¿no? Ustedes saben que hay tumores, existen tumores eh, bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente diferenciados. Bueno, en buena parte, en buena medida, está explicado por este desbalance epigenético que repercute en el fenotipo, y entonces las células, cuando pierden su identidad molecular, adquieren un fenotipo aberrante a nivel externo, pero explicado por aberraciones en el epigenoma. Espero que lo haya explicado lo mejor posible. Entonces, bueno, en este proceso de desbalance existe ganancia de función de tritórax y ahora prevalecen marcas de activación. Y en este sentido es que el modelo del reloj de arena que ustedes pueden ver aquí, espero que sea más claro. Miren, cuando existe baja representatividad de Polycom, gana la capacidad de reprogramar epigenéticamente el genoma por tritórax, y cuando existe un aumento en tritórax, pero la ganancia de Polycom no es suficiente, entonces no pueden competir. ¿Sí? Entonces siempre esta hipótesis del reloj de arena, y existen otras evidencias, nos permiten en algunos casos proponer que si nosotros abordamos la presencia, la cuantificación de estos dos grandes complejos, nos van a permitir explicar por qué algunos biomarcadores en cáncer están apagados o reprimidos, y cuál es la causa y cómo podemos revertir esa expresión. Podremos, y ya en el mundo en el mundo de la epigenética es posible, ¿no? Son mecanismos reversibles y existen algunos tratamientos que permiten revertir el silenciamiento o promover la expresión. Pero es importante saber cómo es que estos mecanismos están ocurriendo, ¿no? Entonces, en esta siguiente imagen, lo que intento mostrarles a ustedes, porque tenemos algunas imágenes al respecto, es que un trabajo del 2007 nos ha permitido demostrar a estos autores y nosotros entender que algunos factores de transcripción, que era una de las imágenes que mostraba, como GLI1, SOX2, NANOG y MEOX2, lo pusimos aquí porque es una molécula que hemos estudiado en nuestro grupo, permite conducir a lo largo del genoma a que las marcas de represión y de activación estén ambas impresas.
y es dependiente de los factores de transcripción. En este caso son factores de transcripción reprogramadores del fenotipo, que incluso algunos de ellos son del trabajo del Premio Nobel de Yamanaka, que está enfocado en la reprogramación epigenética para que células STEM se puedan programar o se puedan desdiferenciar a un estadio previo y nuevamente programar para generar terapia eh, de, de, de respaldo o terapia para reparación de algunos tejidos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos aquí en esta imagen es la representatividad de las dos marcas de epigenéticas, en la que está en negro es de activación y la que está en rojo es de represión, y vean ustedes cómo se empalman. Aquí estamos eh, observando a nivel bioinformático el sitio de inicio de la transcripción, los sitios posteriores al sitio de inicio y previos 5' upstream y 3' downstream. Y vean ustedes cómo hay dos picos aquí que representan a la represión, pero se mantiene preponderante un momentum epigenético de activación. Entonces, a lo que yo me refiero que los dominios epigenéticamente bivalentes están modulando el genoma. Aquí estamos representando prácticamente en este trabajo, no recuerdo si estudiaron 30 o 35,000 genes o secuencias que codifican y están representados todas las regiones de control. Y en este otro trabajo, ven ustedes cómo en el mismo año, en la misma revista, se decidió publicar este trabajo que permitió confirmar que un factor de transcripción como SO4 modula también la representatividad de las marcas epigenéticas eh, a lo largo del genoma. Entonces, para nosotros estos antecedentes son, pues son muy básicos, ¿sí? Una disculpa para quienes tal vez no estén muy familiarizados con ello, pero nos ha permitido a nosotros entender cómo podemos acercarnos a entender que un biomarcador, como ahorita lo voy a mencionar, puede estar funcionando y puede causar tanto revuelo a nivel del genoma para modificar la función de la célula tumoral, volverla más, con un grado de mayor malignidad, cómo un factor de transcripción puede lograr eso y cómo puede modificar la impronta epigenética a lo largo del genoma, ¿no? Entonces, estos porcentajes cambian dependiendo de los factores de transcripción que están presentes. Yo mencionaba estos, aquí está también O4, pero este trabajo en células H1 fue fundamental para determinar que sí, estos patrones cambian, ¿no? A continuación, lo que les voy a mostrar es, si no mal recuerdo, una imagen que ya pasa directamente a nuestras evidencias del grupo de investigación, donde identificamos aberraciones cromosómicas que promueven la sobreexpresión de este factor de transcripción que es MEOX2. Se llama así porque es mesénquima o miovox2. Es un factor de transcripción relacionado a genes homeobox y esta sobreexpresión se asocia con niveles altos de histonas H3K27 metilada. Entonces, si logré darme a entender en las imágenes previas, ya a este momento nos resulta un poco más comprensible que un factor de transcripción como este promueva aberraciones en el epigenoma y que la propuesta o la síntesis que hacen ahora Hannah y Weinberg en el año pasado en su trabajo de revisión y proponen a la reprogramación epigenética, pues está en relación en buena medida con aberraciones en el genoma, pero también con sobreexpresión de algunos factores de control como son los factores de bueno, entonces, mediante análisis de hibridación genómica comparativa, en el 2014 en la revista Plus One publicamos que existía una región genética en el cromosoma 7, la región 7p21, si no mal recuerdo. Ustedes la pueden ver aquí en el cromosoma 7. Hay un alto número de aberraciones, aumento del número de copias, es decir, ganancia genética en esa región. Y esa región contiene pues, ni más ni menos que a este factor de transcripción, entre muchos otros, y nos llamó la atención que en ese segmento existe el locus de los genes HOX, de los HOX-A. El locus de los genes HOX-A está localizado en el brazo corto del cromosoma 7 y muy cercano a este segmento. Entonces también está IGFR, existen otros genes que impactan de manera negativa en la respuesta al tratamiento. Entonces este trabajo nos permitió hacer un primer acercamiento de cómo están las aberraciones principalmente
en los pacientes atendidos en el INER y también en el INCAN. Hicimos un trabajo de validación respecto a que cómo estas aberraciones genéticas pueden impactar a nivel funcional. Y en esta imagen les muestro ya la expresión relativa de MEOX2 en un grupo de pacientes que tienen baja expresión. Es tejido pulmonar normal adyacente y el tejido tumoral. Vean cómo hay unos pacientes que tienen baja expresión de MEOX, mientras otros, pues, una franca aumento en la expresión. Y este aumento en la expresión se debe en buena medida porque tiene baja representatividad de un código de histonas de represión. Entonces, marcas de represión, mayor expresión del gen. Y de este lado, del lado izquierdo, vean, pacientes con baja expresión tienen un alto contenido, un alto enriquecimiento de histonas de represión y algunas otras como H3K4 trimetilada, que es de activación, la 27 acetilada. Pero incluso este trabajo, pues creo que no lo tengo aquí. Ah, sí. En la parte de abajo se indica, ¿no? Que MEOX2 y TWIST1, que es uno de los genes que propusimos en aquel momento, están asociados con los niveles de histonas, H3K27 trimetilada, y determina la resistencia y la prognosis a pacientes. En este momento no traigo todas las imágenes, no es el caso, pero lo que sí les quiero decir es que aquellos pacientes que tienen baja expresión de MEOX2 tienen una mejor sobrevida global en años, ¿no? Cerca de 5 años o hasta 10 años. No traigo todos los datos aquí, pero esta fue una de las primeras pues asociaciones que vienen de un análisis molecular, genómico, de expresión a nivel funcional y que correlación con indicadores clínicos de seguimiento. Entonces, desde este año empezamos a proponer a MEOX2 como un factor importante que podría determinar la sobrevida en pacientes, ¿no? Aquellos que tienen alta expresión les va muy mal en términos clínicos y en términos de respuesta al tratamiento. Entonces aquí nos preguntamos cuáles serían los blancos de MEOX2 a nivel del genoma, recordando las imágenes previas donde muy probablemente MEOX2 pueda estar remodelando el epigenoma, ¿sí? Siguiendo esa hipótesis, y causando aberraciones que por sí ya están almacenadas en el genoma, modulando el epigenoma para volver a esa neoplasia o adaptándose a un grado mayor de resistencia y de mayor grado de malignidad. Espero que me dé a entender. Entonces, bueno, en este otro trabajo, en el 2017, lo que hicimos fue identificar cómo está posicionado MEOX2 en el genoma. Entonces, lo que ustedes ven aquí en la parte superior son segmentos genéticos donde MEOX2 está posicionado en el genoma a lo largo de todos los cromosomas y cómo está enriquecida la RNA polimerasa 2, también localizada en la parte inferior. A partir de estos datos, lo que nosotros hicimos fue identificar algunas marcas genéticas donde, aquí les muestro solamente datos de 3 pacientes, donde con distintos grados de malignidad y de estadificación tienen una marca de 13 genes compartidas. Y aquí muestro los genes que tienen una alta astringencia estadística. Nos enfocamos en el estudio de GLI1, que forma parte de, o sea, GLI1 como un blanco genético modulado por MEOX2. Y como ese blanco que es GLI1 forma parte de la vía Sonic-Hedgehog, determina la pérdida de la identidad molecular y un grado mayor de malignidad en los tumores. Entonces hicimos varios estudios, varios experimentos, analizamos la respuesta a cisplatino, carboplatino, TKIs para inhibir EGFR, y pudimos nosotros demostrar que esa dupla, MEOX2-GLI1, determina la resistencia al tratamiento. Y vean ustedes aquí distintos pacientes, como MEOX2 está localizado en la región promotora de GLI1 en mayor o menor medida en este segmento de cerca de 4 kilobases. Cómo está localizado la RNA polimerasa 2, está en los distintos pacientes, incluso líneas celulares, y del lado derecho, ven ustedes cómo están enriquecidas las marcas de activación, H3K4 trimetilada, que ya lo mencioné hace un momento, que imprime el complejo tritórax. Entonces, esta evidencia, desde este punto bioinformático global hasta una validación localizada por inmunoprecipitación y chip qPCR, o sea, es un análisis cuantitativo,
nos permite afirmar que efectivamente esta posición, este posicionamiento, enriquecimiento y marcas epigenéticas tiene un impacto en la modulación epigenética y la expresión y la función. Bueno, siguiendo con ese orden de ideas, lo que quisimos es demostrar que MEOX2 está localizado in situ en los tumores. Entonces, ven ustedes cómo hay en algunas neoplasias baja representatividad a nivel nuclear de MEOX2 y de GLI1. En este caso, tenemos doble señal que es por diaminobencidina y fosfatasa alcalina, la coexpresión de MEOX2 y GLI1 y esta alta expresión en pacientes, esta es una corte de pacientes del INER, si no mal recuerdo, y también fue validada en otra corte de pacientes, de cerca de 80 pacientes en el INCAN. Pudimos demostrar cómo aquellos pacientes que tienen alta expresión de MEOX2 tienen una pobre sobrevida global, que está indicado aquí en el eje, en la Y. Y aquí tienen baja expresión de MEOX2, incluso estadísticamente significativa, pues les va mucho mejor, confirmando que los datos del 2014 se confirman en una corte de pacientes diferente, con tratamiento y sin tratamiento. Bueno, esto solamente para resaltar las diferencias. Es muy claro, hay un beneficio de cerca de 20 meses de aquellos que tienen alta expresión, aquellos que tienen baja expresión. Entonces puede ser un indicador de pronóstico y de respuesta al tratamiento, como lo estoy mencionando. Lo que les acabo de mostrar aquí es uno de los trabajos que nosotros acabamos de publicar el año pasado, donde al silenciar nosotros a MEOX2, vean ustedes cómo la masa tumoral en los ratones que fueron inoculados con células tumorales inmunodeficientes, este crecimiento de la masa tumoral que incluso se potencia con el tratamiento cisplatino, lo cual ya está reportado. O sea, cuando una neoplasia se expone a algunos fármacos oncológicos, el tumor se vuelve más violento y prolifera más. Entonces, cuando silenciamos a MEOX2, vean cómo hay una disminución en la masa tumoral y cuando administramos el tratamiento, las células se vuelven más respondedoras a la terapia. Y también a GLI1, vean ustedes, GLI1 tiene un comportamiento interesante porque al silenciar al gen pareciera que potencia el crecimiento de la masa tumoral, pero el tratamiento, lo que nosotros podemos ver es que con el tratamiento las células responden más. Entonces, hasta aquí lo hemos hecho en un seguimiento de la progresión tumoral in vivo. Y esto lo que nos permite es acercarnos a qué está pasando molecularmente en la neoplasia, cosa que no podemos hacer en los pacientes, ¿no? Estos modelos lo que nos permite saber, ir monitoreando a la célula, a la neoplasia, y cómo va respondiendo al tratamiento a lo largo de cerca de 2 meses y medio, más o menos, aproximadamente. Y lo hemos estudiado con distintas líneas celulares inoculadas en ratones, son genotransplantes. Vean ustedes, esto es con cisplatino, pero vean ustedes qué pasa también con el uso de inhibidores de tirosina sinadas de GFR. Pues MEOX2 también, como les decía yo, disminuye la masa tumoral, pero con tratamiento a TKI-CGFR, pues prácticamente no hay crecimiento tumoral, lo cual nos ha sorprendido mucho. El tratamiento con TKI erlotinib también hay una respuesta importante. Entonces, si ustedes con lo que los quiero en este momento es convencer es que los datos clínicos que tenemos en los pacientes, cuando analizamos la coexpresión de MEOX2 y GLI1, aquí no traigo la imagen, pero es prácticamente es la misma tendencia, con una alta coexpresión de MEOX2 y GLI1, los pacientes les va muy mal en términos clínicos. Y los modelos murinos se comportan muy parecido, con un aumento en la masa tumoral y una baja respuesta al tratamiento. Y cuando silenciamos estos genes, corresponden. Y bueno, a nivel molecular, esos tumores analizamos la presencia de GFR. Y vean ustedes cómo disminuye la expresión de GFR. Se modifica ese TH2 que ya lo mencioné hace un momento y SNF5 o SMARC. Es decir, lo que nosotros nos sorprendió es que al silenciar a MEOX2 tenía no solo un beneficio en términos de reducir la masa tumoral, sino también hay una repercusión a nivel molecular donde los blancos, en este caso EGFR, que es un indicador de tratamiento, o sea, un indicador en términos de si hay expresión o no, pero se asigna el tratamiento con base en la mutación de EGFR. Cuando nosotros silenciamos a MEOX2 y GLI1,
disminuye la expresión de GFR y eso probablemente ayudaría a que la masa tumoral crezca menos. Para nosotros intentar contestar por qué MEOX2 estaría provocando este cambio que ven ustedes aquí sobre GFR, lo que nosotros a continuación hicimos fue el estudio de la región genética de GFR. A nivel epigenético, ustedes ven aquí, este es el análisis de los datos del ENCODE mediante el visualizador IGB, y vean ustedes cómo las marcas de activación, que está aquí representado como H3K27 acetilada y la trimetilada, contrastan con la nula enriquecimiento de la represión. Es decir, es un gen que en cáncer pues, está sobreexpresado y estos datos epigenéticos pues, confirman esa presunción. Vean ustedes lo que pasa en el cuerpo del gen. Bueno, pues hay marcas prácticamente de activación a lo largo del segmento codificante y no hay marcas de represión. Nosotros diseñamos oligonucleótidos sobre la región de regulación y la regulación y segmentos ya em, codificantes. Aquí pongo los dos segmentos donde los puntos de mayor enriquecimiento epigenético diseñamos oligonucleótidos para analizar qué estaba pasando a nivel epigenético sobre GFR. Aquí pongo la posición del genoma y en este trabajo que les mencionaba yo que publicamos el año pasado, European Journal of Cancer, pudimos demostrar cómo las marcas de represión, vean ustedes, cómo se elevan, ¿sí? Comparado con el control. O sea, el control es la línea continua y la línea punteada es esta que señalo y hay un aumento en las marcas de represión y vean qué pasa con las marcas de activación, bajan, disminuyen cuando silenciamos a MEOX2. Entonces, en este trabajo demostramos que al modificar a este indicador MEOX2, que intento a ustedes convencerlos de que es un potencial indicador molecular que viene desde aberraciones del genoma, que se sobreexpresa, que sugiere que hay un beneficio clínico al paciente, que las células tumorales responden mejor al tratamiento, no solo a cisplatino, sino también a TKI-CGFR, se debe a que MEOX2 remodula el paisaje epigenético y puede apagar un gen como este, ¿no? Entonces, este es un trabajo que tiene que ver justo con el epigenoma. Una disculpa si no están muy familiarizados, intentaré explicarlo de la mejor manera. Aquí tenemos a lo largo del genoma, aquí vean los cromosomas, vean, están enriquecidas marcas eh, de activación, de represión, de activación y represión en rojo, ¿no? Esto es en células STEM, esto es en células tumorales, y lo que nosotros estamos indicando aquí en la parte inferior es el epigenoma de 3 pacientes con cáncer de pulmón donde MEOX2 está localizado, ¿sí? A lo largo de este genoma. Entonces podemos ver que existen segmentos epigenéticos donde coincide con el enriquecimiento de MEOX2. Ven ustedes aquí hay sitios que están francamente enriquecidos. Esta es una fotografía muy lejana, pero cuando nosotros nos acercamos podemos ver que MEOX2 correlaciona con el paisaje en el epigenoma en cáncer de pulmón. Cuando nos acercamos a algunos genes que nos han resultado a nosotros interesantes para estudiar a nivel oncológico, ha resaltado SEB1, que probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan, que es un gen que está involucrado en la transición epitelio-mesénquima. Y vean ustedes cómo MEOX2, que están aquí en estos tracks, está localizado en un segmento de regulación epigenética en la región promotora, ¿no? Este es el sitio de inicio de la transcripción del gen con polaridad positiva. Vean ustedes aquí a GLI1, también hay un sitio de enriquecimiento de activación y coincide con el posicionamiento de MEOX que está indicado en este track inferior. Y en fin, bueno, aquí tenemos una, una potencial firma genética, epigenética, de 13 genes que nosotros queremos proponer como posibles indicadores de una mayor malignidad. Estamos haciendo estudios de trabajos funcionales con varios estudiantes para poder ir hacia ese propósito de demostrarlo, que no solamente es MEOX, sino son un conjunto de, em, pues, ¿cómo llamarlo? Tal vez de binomios o trinomios, todavía no llegamos ahí, pero varios de estos genes pues, tienen una repercusión funcional importante a nivel celular, pero también a nivel oncológico, pero no se ha demostrado que eso ocurre en pulmón. Entonces, bueno, les muestro que enfocándonos en esta hipótesis que nosotros y que quiero
compartir con ustedes, donde SH2, miembro de Polycom 2, y SNF5, miembro del tritórax, de activación y de represión. Vean ustedes qué pasa con aquellos pacientes que tienen alta expresión de SH2, tienen una peor sobrevida, estadísticamente significativa. Esto es en una corte de 563 pacientes bajados del TCGA, que es una base libre de acceso. ¿Y qué pasa con SNF5? Que aquellos que tienen una alta expresión parece que les va mejor. Bueno, este es, incluso nos gustó mucho esta imagen porque lo que demuestra es que SH2, que se ha propuesto como un oncogen, porque es capaz de silenciar a genes, si recuerdan eso, pues aquí está muy claro, los pacientes que tienen alta expresión y que se comportan como un oncogen, pues les va mal. Mientras que este SNF5 se comporta como un gen supresor de tumor porque activa eh, genes supresores de tumor. Entonces, a esos pacientes que tienen alta expresión de tritórax les va mejor. ¿Quiénes son los actores moleculares que llevan a SNF5 y a ZH2 a lo largo del genoma? ¿Cómo es que estos dos indicadores epigenéticos se distribuyen a lo largo del genoma? Bueno, lo hacen a través de los factores de transcripción, generan ensamblajes y se distribuyen a lo largo del genoma, y como ya les he estado tratando de explicar, y si no lo logro, bueno, pues díganmelo, para tratar de explicarlo de una mejor manera. Nos han hecho pensar que cuando MEOX2 está sobreexpresado, ven ustedes qué pasa, hay una pobre sobrevida comportándose como un oncogen. ¿Sí lo ven? SH2 y MEOX2 se comporta como un oncogen, y vean ustedes qué pasa. Un segundito. ¿Qué pasa con un gen ampliamente estudiado en cáncer como es P53, que ustedes ya saben que es un gen maestro? Es una molécula clave, sensor de daño al genoma. Vean ustedes cómo se comporta con una mejor sobrevida en los pacientes, aquellos que tienen alta expresión de P53. Entonces, genes que se comportan como oncogenes, sobreexpresión, y la sobreexpresión de algunos que son genes supresores de tumores. Eso a nosotros nos parece muy importante para el análisis de nuestros datos. Bueno, si me dicen cuánto tiempo tengo, aquí surge una hipótesis de nuestro trabajo. En general, les decía yo que solo muestro una parte del trabajo que tenemos en el laboratorio, acá en la UNAM, en colaboración con el INER y el INCAN, es que este factor de transcripción modula la ocupación por competencia de estos dos grandes complejos antagónicos del epigenoma, alterando la impronta epigenética basado en estas histonas en el genoma, promoviendo el grado de malignidad y la resistencia a la terapia. Entonces, voy a terminar, me parece que tengo todavía unos minutos, con Sí, unas todavía. imágenes que, Todavía tiene sí, tiempo, sí. Adelante. gracias, doctora, con unas imágenes que nos permiten acercarnos a tal vez responder esta hipótesis. Aquí les muestro un diseño experimental donde, utilizando short hairpins, hemos silenciado en distintas líneas celulares. Ven ustedes aquí, aquí en los 49, H175, HCC 827, de pulmón, todas ellas, silenciar a estos genes que ya les he venido hablando, MEOC2 y GLIO. Hicimos ensayos de viabilidad celular, pues, la determinación por espectrometría, ensayos de proliferación celular por ensayos clonogénicos, desde luego el PCR, qPCR y Western blot. Eh, Hemos hecho los ensayos de inoculación, crecemos las líneas celulares modificadas genéticamente, las inoculamos en los ratones, en la región del dorso de los ratones, generamos los grupos, ¿no? Genes con, perdón, ratones o grupo de ratones con vector vacío, es decir, nuestro control, Scramble, a eso se refiere, estas siglas, SCR, que es nuestro control negativo con vehículo y con tratamiento, en este caso, cisplatino, o erlotinib, o afatinib, etcétera. Hemos trabajado en esa dinámica del tratamiento oncológico in vivo. Entonces, generando estos grupos, vamos analizando el volumen del tumor con un vernier electrónico, analizamos el curso clínico de los ratones, y al final obtenemos el tumor, la masa tumoral, y la estudiamos a nivel molecular, la masa tumoral. De esa manera, seguimos la progresión tumoral in vivo, de lo que no podemos hacer en los pacientes, pero con un análisis riguroso de cómo va evolucionando fisiológicamente el ratón al tratamiento, y cómo la masa tumoral va adquiriendo probablemente más cambios, aberraciones,
se está defendiendo contra el tratamiento, ¿no? Entonces, vean ustedes parte de lo que ya les decía, esta es una réplica experimental donde MEOX2 responde, el silenciamiento de MEOX2 promueve una mejor respuesta al tratamiento con cisplatino. Este es el comportamiento, digamos, preclínico del ratón. Este es el comportamiento de las células in vitro, ¿no? Tienen una mayor sensibilidad al tratamiento. La citotoxicidad frente al cisplatino es cuantificable in vitro y podemos cuantificarlo in vivo. Hemos hecho análisis de proliferación celular in vitro de esas células también, y vean ustedes cómo no hay proliferación cuando silenciamos a MEOX2. Y bueno, esto lo podemos cuantificar sin duda. Vean esta otra línea celular de pulmón, pues lo mismo, no de manera tan dramática, pero existe disminución en la proliferación. Estos son algunos resultados preliminares. No tenemos la actualización, tenemos más ensayos, pero no actualicé la imagen. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en estas células in vitro, in vivo, a nivel epigenético? Entonces, para recordarles a ustedes, pues estamos interesados en demostrar que estos actores epigenéticos están participando en el control de la expresión génica, donde MEOX2 y GLI1 modulan a SNF5 y modulan a STH2. Y lo que nosotros queremos observar es si existen cambios en el epigenoma en esas masas tumorales de los ratones, ¿no? Entonces, en esta imagen lo que les muestro es un experimento donde están las células del control negativo. Las silenciadas para MEOX tienen una disminución en la masa tumoral. Eso es después de la eutanasia en los ratones. Estos que estoy señalando son un ejemplo de los que hemos eh, analizado molecularmente. Esta masa tumoral se congela, se disgrega y se obtiene la cromatina. Y después lo que hacemos en esta imagen es sonicar el material genético. Ven ustedes aquí cómo existe una electroforesis muy clara donde el genoma está fragmentado de segmentos de 800 pares de bases a 100, mientras que el no sonicado no es un buen gel, pero existe DNA de alto peso molecular, quiere decir que no está sonicado. Esto es necesario para que tengamos la posibilidad de inmunoprecipitar la cromatina, abrirla por fragmentación. Cuando esta cromatina, que está aquí representado por los nucleosomas, es fragmentada entre cada segmento de cada nucleosoma, utilizamos ahora sí un anticuerpo dirigido contra las histonas o las marcas. Aquí les muestro los grupos, el Scramble dirigido contra SMARCB1 y STH2. Esta es una imagen solamente para mencionarles cómo MEOX2 en estadios tempranos, una alta sobreexpresión pues, les va peor. Hemos estado analizando otras cortes de pacientes, como pueden ver aquí. Esta es una corte, a diferencia de aquella de 562, esta es de 92, de 261. Entonces, a nivel clínico, de estadios clínicos tempranos, consideramos que MEOX2 se comporta como un buen indicador. Entonces, siguiendo con mi línea de pensamiento anterior del análisis de la cromatina, las células son entrecruzadas. La cromatina se utiliza formol para mantener la unión de las proteínas sobre el genoma y el DNA, sobre el nucleosoma y el genoma del DNA. En la fragmentación de la cromatina se realiza la inmunoprecipitación. Este DNA enrollado en los nucleosomas o en las histonas que fueron inmunoprecipitados se amplifican por un sistema de WGA de sigma. Se hace construcción de librerías para su secuenciación de estos segmentos enrollados en el genoma, del genoma enrollados en los nucleosomas. Y después hemos secuenciado por última generación de Illumina para identificar dónde están localizadas esas aberraciones epigenéticas. Hemos seguido este roadmap y no lo voy a explicar en este momento todo, pero desde el punto de vista informático hemos realizado un preanálisis que es el prealineamiento, el análisis de el desecho de los segmentos, em, las banderas que tiene el segmento del genoma, el alineamiento, el posalineamiento. Una parte muy importante del análisis central es el llamado de los picos, es decir, aquellos segmentos que están enriquecidos. A esto le llamamos análisis avanzado y mediante varias plataformas bioinformáticas hemos identificado genes. Uno de ellos, bioconductor o reactome, mediante la base de datos KEGG, hemos identificado cuáles genes podrían estar siendo. Y aquí, claro, aquí del lado derecho, abajo, son las plataformas de análisis bioinformático más robustas que hemos utilizado, incluso algunas de ellenguaje R.
para identificar dónde están localizados estas aberraciones en el genoma. Esta imagen y la que sigue es una síntesis de cómo nuestro grupo Scramble, si lo recuerdan, y nuestro grupo silenciado para MEOX mantiene la presencia epigenética de las tres marcas, es decir, si recuerdan, el concepto de bivalencia está presente aquí, ¿sí? Aquí también. Pero existen 1083 genes donde han existido cambios en el desbalance epigenético. Y esta imagen del lado derecho lo representa mejor. El grupo Scramble nos está indicando que el enriquecimiento de SNF5 en el genoma está localizado preferentemente en el sitio de inicio de la transcripción. Vean cómo existen unas bandas que existen de manera relativa hasta un índice de 1000, ¿sí lo ven? Y cuando silenciamos a MEOX2, como se mantiene exactamente hasta 1000, pero existe una disminución del enriquecimiento, es una menor representatividad, incluso segmentos aquí en la parte inferior, indicando, pues, como lo indica el título de la imagen, el MEOX2 enriquece el posicionamiento de SNF5 en el genoma del cáncer de pulmón, probablemente promoviendo la expresión de algunos sitios o locus genéticos importantes, ¿no? Entonces, una conclusión es que el posicionamiento de SNF5 disminuye, ¿no? En el genoma del cáncer de pulmón. Ahora vean ustedes qué pasa con TRC2, vean cómo está enriquecido hasta 1000 también, está distribuido de manera, digamos, moderada, estos segmentos que están lejanos al sitio de inicio de la transcripción hacia el downstream y upstream, pero vean cómo cuando silenciamos a MEOX2 se eleva en 1083 genes el enriquecimiento de los grupos del miembro del grupo Polycom. Y esto ha sido una de las imágenes, todavía no lo terminamos de analizar, pero no quería dejarlo pasar y mostrárselos a ustedes dónde estamos en este momento situados como grupo de investigación para identificar que de esos 1083 genes, quiénes son, cómo se están modificando en el epigenoma y si algunos de ellos tienen repercusión a nivel de la malignidad o no. E incluso validarlo en muestras de pacientes, ¿no? Con esta imagen intento reproducir, bueno, dejar un poco más aterrizada mi idea de que la modulación del epigenoma por tritórax y policom está mediada por factores de transcripción y RNAs largos no codificantes, que no he mencionado el día de hoy. Tenemos un par de trabajos a ese respecto, donde este epigenoma es modulado por ellos y estas improntas epigenéticas pueden ser revertidas, moduladas, modificadas para beneficio de una mejor respuesta al tratamiento, que es parte de nuestro trabajo en nuestro grupo de investigación. Y ya con esta imagen ya termino. Aquí un poco de animación con esto es que PRC2 llega al genoma, impronta su marca de represión. PRC1 lo que hace es que lee la marca de represión y PRC1 es el que es encargado de reprimir y de compactar la cromatina. ¿Sí? En el caso contrario, tritórax puede estar ahí danzando en el nucleoplasma y estar escribiendo sus marcas de represión y estar de esta manera modulando un genoma que en lugar de estar reprimido, pues esté relajado, una cromatina relajada, laxa, abierta para que los factores de transcripción y toda la maquinaria transcripcional lleve a cabo su función. Y esto finalmente, ¿qué tiene que ver con con la progresión tumoral? Bueno, pues lo que nosotros hemos intentado hacer en estos últimos años es estudiar los mecanismos de iniciación, promoción, pero sobre todo la progresión para entender en qué momento la capacidad de invasividad de una célula tumoral se convierte en metastásica. Y hemos intentado estudiar cómo el genoma tiene aberraciones en el genoma, sin duda, mutaciones, etcétera, y cómo ese genoma ya aberrante genéticamente se reprograma epigenéticamente para promover esas capacidades nuevas desde el punto de vista funcional del epigenoma. Y bueno, seguramente hay muchas preguntas. Intenté dar un bosquejo muy global de lo que hacemos y agradecimientos pues a la UNAM, al INER, al INCAN, sin duda también al IMSS, donde en la unidad de secuenciación de Centro Médico Siglo XXI, en el Hospital de Especialidades, también nos han brindado la posibilidad de hacer estos ensayos de secuenciación. Estamos trabajando en una publicación donde los colegas del IMSS van a estar como coautores en este trabajo.
Y bueno, pues también agradecer a Hanahan, ¿no? Por este trabajo tan extenso en los últimos 20 años para que nosotros podamos aquí estudiar la reprogramación epigenética y los imbalances cromosómicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo con esta imagen termino y bueno, pues si tienen comentarios, críticas, pues encantado de escucharlos. Pues muchas gracias, es un trabajo excelente, o sea, realmente de mucha colaboración, ¿no? Para poder tener tantos resultados y yo creo que, bueno, mis felicitaciones. Y antes de iniciar con la sesión de Gracias, doctor. preguntas, la doctora Fabi tenía algún comentario. Adelante, Fabi. Hola Federico, muchísimas gracias. Yo solamente voy a hacer una expresión de gratitud por tu disponibilidad, tu tiempo y tu excelente presentación. Como lo hemos platicado muchísimo, en el CIBIOR una de las grandes áreas de investigación pues es es cáncer, pero en nuestras líneas no manejamos cáncer pulmonar, así que ha sido un gustazo escucharte y aprender más sobre el tema. Muchísimas gracias y solamente me queda decirte que las puertas del CIBIOR están abiertas para cualquier colaboración. Seguro surgirán muchísimas preguntas y muchísimas dudas y que después te plantearán los investigadores terminado el seminario. Muchísimas gracias y te mando un gran abrazo y es un gusto haberte escuchado. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Encantado eh, por venir a este. Me hubiera gustado ir presencial, pero ya habrá otro momento y trataremos de encontrar esos puntos de coincidencia para la colaboración. Muchas gracias, Fabiola. Sí, cuando quieras. Un abrazo, Fede. Gracias. Ay, bueno, no había encendido mi micrófono. Tenemos preguntas. La doctora Maricruz. Adelante, Mari. Gracias, Pati. Hola, doctor. Pues un gusto haber Hola, escuchado Maricruz. su excelente plática, sus contribuciones son sumamente interesantes. Y tengo dos preguntas, unas son relativamente sencillas, pero en relación a esto del silenciamiento, tanto in vitro como in vivo, tanto para MEOX2 como para GLI1, ¿qué nos puede comentar en relación a la metástasis? Sí, bueno, nosotros en el grupo hemos intentado identificar esos focos metastásicos en pulmón. No los hemos encontrado aún. Lo que ocurre en nuestro modelo es que hacemos una inoculación en la región central, la subdermis, y la masa tumoral se mantiene localizada en la región superior del ratón. No hemos hecho todavía los estudios pertinentes para poder hacer un depósito, un inóculo en pulmón y observar si a partir de su sitio anatómico original, que es pulmón, por su tropismo, pueda Ah, eh, a metastatizar hacia afuera, pero cuando hemos hecho el depósito en la parte superior del ratón, hemos intentado ir hacia el pulmón, bueno, lo hemos hecho. Y en algunos casos hemos observado lo que pareciera algunos focos, algunas alteraciones histológicas. Estamos intentando hacer esas determinaciones a nivel histológico, hacer incluso una inmunistoquímica. No tenemos resultados todavía contundentes, pero tenemos eh, pues una batería de tejidos que nos permite sugerir que probablemente, pero no lo tenemos determinado así, ¿no? Sería importante, sería interesante eso. Em, bueno, pues lo vamos a hacer, incluso un de estudiante acuerdo, reciente aquí muchas lo va a gracias. intentar. No, al Claro, contrario, Maricruz. también in vitro, ¿verdad? O sea, el silenciamiento, no Sí, sé, quizás por ensayos de este, sí, cámaras transvuelo o algo. así sí lo hemos hecho. Hemos determinado la capacidad de regeneración de herida, que es in vitro, realizar una herida, es decir, una vez que la célula está en monocapa, realizar una herida para que las células evaluemos si puedan volver a generar la monocapa otra vez y si eso
ocurre en cuánto tiempo, lo hemos hecho, lo hemos visto, pero eso es invasividad, ¿no? Y lo hemos analizado en cámaras Transwell, que las células puedan migrar de la cámara superior a la inferior, y también hemos visto que se ve afectada esa capacidad in vitro, pero en vivo no lo hemos logrado aún. Y pienso que puede ser un pendiente hacerlo. Nuestros datos en este momento están enfocados en estos dos grandes. En esta, yo le llamo, no se me olvida el nombre porque es relativamente reciente mi idea, hacer como un binomio, ¿no? MEOX2-GLI1. Pero como yo mencionaba, como estamos analizando todo el genoma, estamos determinando funciones, estamos viendo vías de señalización, estamos intentando identificar cuántos blancos de MEOX2 o de GLI1 se están alterando y pueden llevar hacia un fenotipo de mayor agresividad, mencionaba yo, o incluso de una mayor capacidad de resistencia a fármacos de primera elección, a terapia dirigida de primera, segunda y tercera generación. Tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido y intentamos hacer un trabajo de vinculación transnacional con los oncólogos allá en los institutos. Claro, En eso estamos, pero bueno, les oye espero muy que, bien. pues muchas gracias, espero que en un tiempo vamos a tener algunos resultados un poco más claros. Probablemente me pude haber quedado más localizado en abordar un poco más integral una parte del trabajo, pero no quise dejar pasar que estamos tratando de abordar desde varias tecnologías el abordaje del genoma completo De y del acuerdo. epigenoma, ¿no? Muchas Muy gracias. bueno, está muy interesante. Bueno, y la segunda realmente es de completa ignorancia y el otro día lo comentamos aquí en el grupo de cáncer en relación a la toma de una biopsia, por ejemplo, de un paciente con cáncer de pulmón. Nos parece que es un poco quizás más sencillo en otros tipos de cáncer, pero esto es fácil, digo, me imagino, son procedimientos clínicamente hablando complejos, pero a todos los pacientes que tienen cáncer, ¿les hacen biopsia? Sí, bueno, como ya lo comentaba, por su localización anatómica es muy invasivo cualquier intento de obtener muestra. Lo menos invasivo, y ya lo es, son los lavados bronquioalveolares para poder aportar hacia el diagnóstico presuntivo o confirmatorio, ya cuando existe con los análisis de gabinete de laboratorio, los marcadores a nivel sérico, los análisis de imagen. Es un conjunto de evidencias clínicas oncológicas. Eh, Nosotros tenemos posibilidad, sí, a los lavados bronquialveolares, pero muchas veces la cantidad de células no nos es suficiente para hacer todo este abordaje que les he contado hoy. Y nos tenemos que esperar hasta que el paciente sea programado a cirugía, cuando así sea un candidato. Que esto puede ocurrir en individuos en pacientes que son estadio 2B, 3 o 3A, 3B, en algunos casos. A veces 3B ya no es candidato a cirugía, 4 definitivamente ya no lo es. Es muy complicado, en los últimos años ha sido complicado tener muestras, biopsias dirigidas, pero ya es posible hacer biopsias dirigidas y es lo que estamos intentando explotar sistemáticamente, experimentalmente me refiero, hacer un análisis molecular sobre biopsias dirigidas por Truco y tener un tejido suficiente, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado Claro, intentando hacer eso y pensamos que esa nueva oportunidad de biopsia dirigida por imagen nos permitiría, sin que lleguemos a la cirugía, hacer un aporte en la determinación de estos indicadores, ¿no? Pero todavía tengo mucho trabajo por hacer antes de dar ese paso. En el INCAN, con el doctor Oscar Arrieta, hemos intentado hacer esa mancuerna, pero yo quiero ser un poco cauto con ello, porque claro, como ya les mostré, son muchos datos y quiero estar bien seguro antes de utilizar esas muestras, ¿no? claro. Pues muchas gracias, me encantó su trabajo. Eso sería todo, Muchas muchas gracias, Marcos. gracias. Gracias, Marcos. Adelante, Paulina. ¿Qué tal? Soy Paulina Cortés. Muchas gracias por la ponencia. Hola, Paulina. Muy interesante todo y bastante detallado y complejo sus datos.
A mí me quedan algunas preguntas generales, perdón si son muy generales. Una es esta mancuerna entre MEOX2 y GLI, específicamente ya se ha también descrito en otros cánceres, ¿no? Por ejemplo, el glioblastoma. Sí. Y entonces me surge la pregunta de si esto que ustedes están estudiando es una característica de los cánceres en general, Mm, de los tumores sólidos en general, o, ya. o qué nos podría comentar sobre su especificidad para los carcinomas de pulmón. Ujú. Sí. Y también ahí me surge la duda de cuándo entonces en la patogenia del tumor empiezan a actuar eh, eh, estas desregulaciones epigenómicas. Probablemente con los modelos que ustedes tienen han empezado a explorar algo de eso y saber si le encuentran entonces alguna relación a factores de riesgo conocidos para el cáncer pulmonar, ¿no? O sea, es como una discusión en común si esto es aplicable a muchos tipos de tumores sólidos o no, Ujú. relaciona a los factores de riesgo. Espero que se haya entendido mi pregunta. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Muchas gracias, Paulina. Bueno, sí decirte que justamente los estudios previos a nosotros han indicado que el estudio de los glioblastomas está altamente enriquecida en la vía de Sony-Hedgehog. De Sony-Hedgehog, como lo mencioné en alguna de las diapositivas, uno de los genes efectores de esa vía es GLI1. Hay GLI1, GLI2 y GLI3. GLI1 y GLI2 son factores de transcripción si no mal recuerdo, es un dedos de zinc que promueven la activación transcripcional y ha sido ampliamente estudiado en términos del impacto de la vía Sony-Hedgehog en la malignidad de los glioblastomas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un hallazgo que a nosotros nos ha venido bien para decir, bueno, vean, lo que estábamos observando en una neoplasia sólida pulmonar que no tiene que ver con el sistema nervioso central, tiene cierta relación, ¿no? O sea, es, digamos, de utilidad oncológica. Pero aquí nuestro aporte es que nosotros estamos proponiendo una mancuerna MEOX2-GLI1, aspecto que no se ha identificado en glioblastomas, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Porque lo que nosotros hacemos es una descripción de cuáles son las aberraciones cromosómicas de mayor preponderancia y de mayor penetrancia en los pacientes bajo atención clínica en los institutos de salud para partir de esos datos, ¿no? Y lo que nos indican es que la región 7p21, también la región del vaso corto del cromosoma 3 también tiene algunos genes interesantes, pero pues no nos da tiempo de hacer todo. Pero en la región 7p21.1 se encuentra MEOX y otros genes MEVOX. Entonces, partir de esa aberración genómica y su sobreexpresión de MEOX2 nos lleva hacia la regulación de GLI1 y a veces cuando estudiamos solo a GLI1 no identificamos el mismo alcance en términos de malignidad, sino que parece que casi siempre deben ir de la mano una regulación en feedback MEOX2-GLI1, aspecto que no se ha demostrado en otros tumores, ni en neoplasia, o sea, en otro tipo de neoplasias sólidas, menos en glioblastoma, o incluso en neoplasias no sólidas, como leucemia. No es mi campo, pero hasta donde sé, no se ha demostrado eso. MEOX2 sí últimamente han surgido, incluso hay un trabajo de MEOX2 en sistema nervioso central, lo cual nos sorprendió mucho. Es un grupo de Heidelberg en Alemania, ya les propuse colaborar, por cierto. Eh, pero no, sus hallazgos son otros y también nos da entusiasmo saber que probablemente MEOX2, que hace 10 años fue un hallazgo que no había nada prácticamente de MEOX2 en la literatura, se vaya probablemente ahora, en este momento, en este tiempo, fortaleciendo como un buen indicador oncológico, pero en pulmón prácticamente nadie trabaja con MEOX2, hasta donde yo recuerdo, o hasta donde sé, pero pues me encantaría colaborar con quien
tenga hallazgos en este sentido, ¿no? Por eso es que nuestro abordaje es un poco amplio para tener, si no todos los pelos de labor en la mano, sí muchas evidencias que nos permitan sostener nuestros dichos, nuestras hipótesis, ¿no? Y lo que tú decías también sobre los estadios, o la parte, digamos, lo que entendí es si está relacionado con estadios tempranos. Pues los datos que tenemos nosotros apuntan hacia allá, que probablemente MEOP2 sea un indicador genético, epigenético temprano. Como decía yo, en los estadios 1 a 2, a 2B, la sobreexpresión de MEOP2 indica claramente que tiene una pobre prognosis el paciente, independientemente de que le indiquen carboplatino, cisplatino, TKIs de segunda y tercera generación. Y esos datos coinciden con nuestros hallazgos, ¿no? Entonces, en distintas cortes de pacientes a nivel internacional, eso también nos da, pues, entusiasmo. Se comporta muy claro en los, muy consistente, ¿no? Claro, consistente en los datos de MEOX2 sigli 1 en los estadios tempranos. Pero en los estadios tardíos es más complejo. Ahí, sin duda, las aberraciones genéticas ya son mayores y probablemente ahí hay que indagar un poco más. Probablemente no sea MEOX2 el único, pero sí tal vez. Por eso estamos estudiando algunas mancuernas, no solo MEOX-sigli1, sino MEOX2-CEB1, CEB1 porque es la transición epitelio-mesénquima, ¿no? Algunos otros factores reprogramadores del epigenoma e intentamos darle esa correlación indicando si son, tratando de indicar, ¿no? Si son indicadores tempranos o tardíos y qué impacto tienen. Espero tratar de contestar tu pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Paulino. Muchas gracias. Tenemos más preguntas y bueno, un comentario en el chat que es felicidades, excelente presentación. Saludos al doctor Ávila de Sandra Orozco. Tenemos Muchas gracias. Muchas la gracias, siguiente, Sandra. la siguiente pregunta es Dalia y a continuación Paola. Muchas gracias, doctora Ávila. La verdad es que fue una plática y una charla bastante impresionante debido a las posibles implicaciones que puede tener estos hallazgos. Y bueno, mi Gracias, pregunta Paula. más general Gracias, Dalia. es hablar acerca de si esta reprogramación genética no mutacional y su implicación en la plasticidad fenotípica se puede observar en todos los estadios de diferenciación de una célula troncal multipotente. De manera fisiológica, este fenómeno se ha observado. ¿En células multipotentes? Eso es En decir, células multipotentes en los diferentes estadios en la diferenciación. sí, es decir, de células multipotentes, células STEM, ¿no? ¿Te refieres a embrionarias? No, células troncales multipotentes, ya sea las células que dan origen a un tejido. En el caso de pulmón, sí hay una célula troncal de pulmón y que se valga de este fenómeno de reprogramación genética no mutacional para determinar toda la heterogeneidad del tejido. Sí, bueno, déjame ver si entendí bien la pregunta. En términos de la diferenciación oncológica o de la diferenciación tisular en condiciones normales de células STEM pulmonares. Sobre ambas situaciones, Ambas. porque mi segunda Okay. pregunta tiene que ver justo con si este fenómeno se induce solo a partir de un daño oncogénico. Ya, o sea, sí, ya entiendo. Bueno, mira, hasta donde yo tengo registro, existen células STEM en pulmón que todas ellas tienen la capacidad de reprogramarse epigenéticamente. Eso es un mecanismo generalizado en las células eucariotas. Lo que yo no recuerdo, porque es un tema que sí nos interesó en algún momento, las células STEM, tipo STEM del cáncer, es en qué momento se conducen todos estos cambios que conducen al desarrollo de una estirpe tisular de malignidad exacerbada y demás. Pero es tan baja la población, Talía, que es prácticamente para nosotros, ha sido prácticamente imposible monitorearlas, seguirlas e incluso aislarlas, purificarlas e inocularlas. Nos encantaría hacer eso. Yo incluso en algún proyecto con ACID lo propuse, pero francamente tuve que decir, no lo voy a lograr. Y cuando uno hace el reporte con así, dice, no, pues sabes que no fue posible porque estábamos en el orden de 1 a 2%, 5% en el mejor de los casos de células tipo STEM del cáncer.
y que se ha propuesto que las células bronquioalveolares son algunos de esos que están localizadas en la región periférica del pulmón. Son aquellas células que conducen al desarrollo de tumores de tipo adenocarcinoma, sobre todo. Aunque también hay tumores que se llaman tumores centrales, que están en la región, no periférica bronquialveolar, sino central, que es en la región central de las vías aéreas superiores, son los tumores epidermoides. También está en el orden de 10-15% y debe uno tener muy afinada la posibilidad de purificar. Sin duda ahora con el cell sorting lo podríamos tal vez hacer, pero mantener cultivos de esas células que requieren muchos factores para mantenerlas fuera de su entorno, de su microambiente, nos ha sido complejo, ¿no? Pero sin duda sí lo han hecho otros grupos y han podido determinar que la reprogramación, la plasticidad fenotípica responde a la reprogramación epigenética no mutacional en pulmón. Hay trabajos muy importantes en Harvard que han demostrado que los factores epigenéticos, como ya no mencioné, pero BMI1 es un determinante muy importante que forma parte del complejo policom 1 para determinar la aparición de neoplasias a nivel pulmonar, ¿no? Con ratones recordando ratones que están mutados en Carras, por ejemplo, los que tienen Carras mutado, y además alteran a BMI1, miembro del complejo policom 1, desarrollan tumores más rápido a nivel pulmonar, y está referido que son células de origen tipo STEM, adenocarcinoma, que generan ese estirpe, ¿no? Tipo adeno, porque son células de origen STEM bronquial-alveolar, ¿no? En pulmón. Claro, Pero esto no. reforzaría la hipótesis que una célula troncal cancerosa es la que puede ser más afín a esta reprogramación epigenética no mutacional e inducir toda la heterogeneidad en el tejido, generando justamente estos fenotipos, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante el trabajo, definitivamente, y como bien lo decía la doctora Fabiola, nosotros en el CIBIER hacemos cáncer, entonces ojalá podamos charlar en algún momento. Sí, Muchas pues gracias. encantado, encantado. Muchas gracias, Dani. Gracias. Paola. Hola, buenos días. Muchas gracias por su presentación. Hola, Pablo. Tengo dos preguntas. La primera es si hay otros factores que puedan causar el desbalance policom-tritórax aparte de MEOX-LI y cómo funcionan. ¿Funcionan de manera parecida o tienen mecanismos distintos de funcionamiento? ¿Te refieres bueno, yo mencionaba, a ver si puedo contestar esa pregunta. Mencionaba los factores de transcripción, no solo MEOX2 o GLI1, sino mencionaba una serie de factores de transcripción que se ha demostrado en células a nivel pulmonar, no oncológico, pero también oncológico, que conducen este desbalance o modulan el desbalance policom-tritórax, que son incluso factores de transcripción reprogramadores maestros del tema que yo mencionaba de Yamanaka, los reprogramadores de estirpe tisular de células STEM. Células STEM se pueden reprogramar transcripcional y epigenéticamente como OP4, NANOG, KLF4, sin duda es otro, y algunos otros genes de tipo MEOX, como es el caso de MEOX2, que es un gen emparentado funcionalmente que tiene un dominio MEOX. Entonces, nuestro hallazgo de MEOX2, que es un tipo MEOX, pues ha sido, no puedo decir que ha sido una serendipia, pero que lo identificamos en un nicho genético que muy probablemente sea un segmento caliente de recombinación y que por alguna razón hay una ganancia muy grande del número de copias en ese segmento. Y por eso es que se sobreexpresa. Hemos estudiado algunos otros genes tipo MEOX hace algunos años, con algunos colegas también del Centro Médico Siglo XXI del IMSS en oncología, pero no, con la doctora Patricia Piña, pero nosotros no hemos tomado ese camino de otros genes o MEOX, nos hemos centrado en estos irnos hacia los genes maestros de reprogramación. De hecho, en algunos datos ya no mencioné, pero estamos identificando
genes de tipo reprogramación de células STEM, como KLF4, es un gen que aparece en nuestros datos últimamente. Entonces, son factores de transcripción, e incluso RNAs largos no codificantes están modulando este desbalance, ¿no? Y hay muchos factores de transcripción. Yo no tengo todos los datos para decir que de manera sistemática qué grupos están estudiando estas capacidades, ¿no? Habilidades de reprogramar el epigenoma, en qué momento. Lo que nosotros hacemos es acercarnos lo más posible a entender la biología, el surgimiento de una neoplasia, pero como lo mencionaba en una de las últimas diapositivas, es muy difícil estudiar la iniciación, ¿no? O sea, digamos la carcinogénesis y luego a partir de ahí estudiar la promoción, luego la progresión, luego la invasión y luego la metástasis. Es un trabajo muy arduo. Tal vez una vez que estemos más avanzados en nuestros datos, podríamos tal vez señalar algunos otros actores, ¿no? Moleculares. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es más sobre cáncer de pulmón. Estaba viendo que si bien es el segundo en incidencia a nivel mundial, en México tiene el séptimo lugar. ¿Hay alguna posible explicación por qué tengamos una incidencia como más baja que en el Más bajo. resto del mundo? ¿O cómo se explica este cambio de incidencia? Sí, qué buena pregunta, Pablo. Pues mira, esto tal vez hasta se explica, me lo voy a decir, ¿no? Que uno tiene cierta cercanía académica con los oncólogos, con los cirujanos, con quienes hacen el diagnóstico, los neumólogos, ¿no? Que existe un subregistro de casos de cáncer de pulmón en México. ¿Cómo decirlo? Para que no suene tan mal. Eh, un, un sistema que es muy complejo para entablar el diagnóstico definitivo y que un paciente que muere por una afección pulmonar sea efectivamente registrado como un paciente que tuvo una neoplasia pulmonar primaria y no una comorbilidad pulmonar, ¿no? Como probablemente ocurre. A veces hay procesos infecciosos, a veces las variables de exposición ambiental indican que hay fibrosis o a veces hay EPOC, pero en realidad había un tumor pulmonar primario, y entonces eso existe un subregistro. Y eso a lo largo de estos años, al platicar con los colegas clínicos, pues te van dando una idea, ¿no? De por dónde puede ir esta aparente disminución en el número de casos, ¿no? Que tiene que ver con el diagnóstico, y ya se están haciendo, hasta donde yo logro entender, en los institutos nacionales de salud. No sé cómo sea en el IMSS, me encantaría saberlo. Sé que hay unos buenos colegas que están involucrados en ello, para tal vez hacer alguna contribución y a lo mejor hacer un trabajo más integral, ¿no? De cómo se hace el diagnóstico, y entonces los datos probablemente que hay su registro sea más alto, ¿no? Pero definitivamente a nivel mundial los datos indican que va a la alza. A pesar de las políticas de salud que yo mencionaba, que han sido muy buenas, han disminuido la aceleración. Pero lo que ocurrió de incidencia hace 20 años ya está improntado genética y epigenéticamente en esos individuos que probablemente nos hemos expuesto al humo de leña, al humo de tabaco, a agentes volátiles, ¿no? Sí, es un gran tema. Muy bien, muchas gracias y felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo tengo una pregunta que más bien es una curiosidad. Cuando hicieron estos análisis nos mostrabas el panorama epigenético cuando estaba MEOX2, había como 13 genes, ¿no? Que estaban como Sí. con un panorama epigenético muy particular. Y de entre ellos había un gen que es MAN1A1, que es como un gen que codifica para una manosidasa. Y me llamó un poco la atención porque, bueno, al final, considerando que el pulmón es un órgano secretor y que de cierta manera este gen estaría modificando los glicanos de proteínas, mi pregunta es si en los últimos estudios donde hace el panorama
epigenético donde está MEOX2 con los complejos de Polycomb y Tritórax, esperarían también encontrar como una modificación epigenética sobre este tipo de genes que modifican los glicanos de proteínas. Sí, qué buena observación, Patricia. Nosotros estamos ciertos que incluso algunas moléculas que no solo tienen que ver con estos glicanos que acabas de mencionar, sino también las proteínas surfactantes que permiten darle estabilidad, esa homeostasis pulmonar para el intercambio gaseoso y que no colapse el alveolo, por ejemplo, que ocurre de manera frecuente en la fibrosis cística, quística, pues sea uno de los blancos que tal vez tengamos que estudiar. No nos hemos enfocado en este momento a ello, pero es una buena observación porque el desarreglo de la arquitectura pulmonar probablemente está ocurriendo al mismo tiempo que los procesos oncológicos de proliferación, de apoptosis, incluso de desbalance metabólico, que ya no lo mencioné, y el desarreglo tisular contribuye muy probablemente con esa pérdida de la identidad de la arquitectura pulmonar, ¿no? Cuando existe una masa tumoral incluso moderadamente diferenciada, pues prácticamente ya las células ya sí se parecen un poco a su origen, pero empieza a perder por invasividad de la función pulmonar. Tal vez podríamos incluirlo, este gen, digo, aunque parezcan pocos genes, 13, es muy complejo llevarlo a la función, ¿no? Pero es una muy buena observación, gracias Patricia, yo creo que y lo hemos discutido en las últimas semanas, un estudiante de maestría que me estaba cuestionando cuál va a ser el blanco por el cual nos vamos eh, a orientar, y bueno, pues tenemos una discusión ahí, sí, cuál va a ser, ¿no? Entonces, a lo mejor esta sería una, está interesante, ¿no? La verdad no tengo yo en este momento evidencias, pero sería posible, tal vez en las etapas tempranas, podría ser un indicador interesante. De acuerdo, sí, gracias. Además es que es muy complejo intentar como resolver un problema, o sea que realmente tiene muchas implicaciones celulares y moleculares, ¿no? Entonces a veces es difícil decidir por dónde se va. Pero bueno, Sí, felicidades nuevamente por el trabajo. sí, muchas gracias, Patricia. Pues probablemente en otra ocasión, y si existe este acercamiento y colaboración, podamos nosotros avanzar un poco más y mostrarles a ustedes algunos resultados que están en proceso de análisis, y las vías de señalización y algunos procesos funcionales que estamos intentando atacar, ¿no? Pues De muchas acuerdo, gracias. gracias. Bueno, tienes una última pregunta de Paulina, que si MEOX2 o GLI1 podrían ser blancos de fármacos para ayudar en el tratamiento de cáncer pulmonar. Sí, pues hasta donde yo tengo entendido o he leído, igual y me equivoco, no existe algún inhibidor que yo reconozca, pero hemos pensado, y bueno, pues muchas gracias, por la pregunta. Este, Miren, con nuestro abordaje experimental hemos pensado en que el silenciamiento mediante sirnas, e incluso a nivel sistémico, que serían dirigidos hacia la neoplasia, podríamos disminuir la masa tumoral, pero también hemos pensado, justo la pregunta que nos hacen ustedes, si podremos desarrollar algunos inhibidores específicos de estas proteínas, ¿no? De MEOC2 y GLI1, y que a nivel sistémico, donde preponderantemente está sobreexpresado MEOC2 y GLI1 es en la neoplasia. Aunque MEOX2 también se expresa en niveles muy bajos, pero en tejido endotelial, ¿no? Está involucrado también en la angiogénesis, pero también en los mecanismos de reparación de endotelio. Entonces, pues es un largo camino. Probablemente sea una posibilidad aliarnos con expertos en el diseño de drogas, ¿no? Identificar cuáles son los dominios funcionales que se deberían inhibir, y sería muy importante, ¿no? En lugar de pensar en silenciar con sirnas la expresión del gen, más bien inhibir la función de la proteína. Pues también es algo que hemos pensado. Eh, Estamos intentando entablar este vínculo con la gente de Alemania, tal vez ellos probablemente tengan
No lo dicen en sus artículos, pero yo, conociendo a los alemanes, ya estaría yo pensando en ello justo, inhibir a la proteína, ¿no? Es una muy buena meta. De acuerdo, muchas gracias. Pues ya no tenemos más preguntas y pues le agradecemos muchísimo su ponencia y bueno, enseñarnos su gran trabajo en este ciclo de seminarios. En breve le hacemos llegar su constancia de participación y la liga donde quedará subido en la grabación de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, y nuevamente desde Iztacala, acá en la UNAM, pues les agradecemos a ustedes que están al pie del cañón en el diagnóstico y en la investigación también. Pues, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.